Hola a todos, espero que estén muy pero muy bien. Mi nombre es Javier Cruz y en esta oportunidad les voy a dar el tema de teoría de números, que es un tema muy corto pero muy importante y que todos debemos conocer. Comencemos. Bueno, teoría de números es como una serie de subtemas que vamos a ir viendo en esta sesión. El primer subtema que vamos a ver es el de múltiplos y factores. Factores, pues, son aquellos, o es todo aquello a lo que le llamamos números que se multiplican para obtener otro. Que ese otro número que se va a obtener es un producto. Esto es prácticamente la teoría que hay detrás de la operación matemática de multiplicación, donde nosotros vamos a tener factores, es decir, números que se van a multiplicar entre sí para generar un producto, que es este otro número. Luego vamos a hablar de múltiplos. Los múltiplos son, o bueno, es un número que contiene otros números, varias veces exactamente. Es decir, es el resultado de la multiplicación prácticamente. Por ejemplo, el 20 es múltiplo del 4 y el 5. Es decir, que para generar el número 20 se multiplican el 4 y el 5. Pero también si nos ponemos a pensar, dentro del 20 también incluiríamos el 2 y el 5. Porque aquí el 4 se puede descomponer en un 2 y otro 2. Entonces aquí tendríamos de múltiplos un 2, 4 y 5 también. Prácticamente son números que nos ayudan a llegar al 20. Esos números los vamos a encontrar por medio del mínimo común múltiplo, que es el que nos ayuda a distinguir los múltiplos de un número. Y es el mínimo múltiplo, o sea, hasta el último nivel de números que podamos nosotros multiplicar entre sí para llegar a obtener un número más grande. Es un gran conocimiento, yo sé, demasiado. Bueno, vamos entonces al paréntesis 1, que prácticamente es ver cómo se hace el mínimo común múltiplo. Bueno, para calcular un mínimo común múltiplo necesitamos dos números que prácticamente vamos a ver cuáles son los números que se multiplicaron entre sí, es decir, los factores que llegaron a generar ese número. Y básicamente es ir descomponiéndolos. Por ejemplo, aquí tenemos un 8 y un 36. Si se fijan, el 8, pues si lo descompongo, tiene mitad, que es 4, mitad, que es 2, y mitad, que es 1. Entonces prácticamente aquí tengo los factores y los múltiplos. Puedo tener un 4 y un 2, o 3 veces un 2. El 36, pues 36 entre 3 es 12, 12 entre 3 es 4, 4 entre 2 es 2, 2 entre 2 es 1. Entonces aquí me salen los factores de 9, puedo tener al 3, 3 por 3 es 9, 3 por 2 es 6, por lo tanto 6 también es un factor, y el 2 es un factor también. Por lo tanto, estos son los múltiplos que tenemos que pueden generar a ese número. Bueno, una vez ya entendido esto, pasamos a la otra parte de la teoría de números, que son los números primos. Los números primos básicamente vienen de la teoría de que existen números compuestos, que son los que tienen varios factores además del uno y el mismo número. O sea, son números que para generarse tuvieron o tienen otra serie de números detrás de ellos, además del uno y el mismo número. O sea, que si lo dividimos entre él y el mismo número y aún así puede seguirse dividiendo, ese es un número compuesto. De lo contrario es un número primo, que prácticamente son aquellos que solo se tienen ellos mismos para dividirse y al número 1. Por lo tanto, aquí tengo marcados en los números del 1 al 100 cuáles son los números primos. Si se fijan, el 2, el 3, el 5, el 7 son números primos. ¿Por qué? Si yo divido a 7 entre el mismo me da 1, si divido a 7 entre 1 me da 7, pero no puedo dividirlo más allá. Ahora, veamos el 6. El 6 si lo divido entre 6 me da 1. El 6 si lo divido entre 1 me da 6. Pero el 6 lo puedo dividir también entre 3 y me da 2. Si lo divido entre 2 me da 3. Es decir, tiene más números que lo pueden dividir a él y por lo tanto lo convierte en un número compuesto y no un número primo. Vamos al 67, por ponerles un ejemplo. 67 entre el mismo es 1 y 1 entre 67 es 67. 67 entre 1 es 67, pero por el orden. Pero, ajá. Pero no hay otro número que pueda dividir al 67. Veamos el 68. El 68 es divisible entre 68 y entre 1. Pero también lo puedo dividir entre 2. Me da una mitad, que es 34. Y si divido entre 2 a ese
34 también me va a dar otro número, por lo tanto es divisible entre 4. Entonces, aquí les dejo esta tablita, que si se aprenden estos números amarillitos, esos son los números primos, para hacerlos más fácil. El 1 no es un número primo en sí, tampoco es un número compuesto, porque el 1 es divisible nada más entre 1, y no hay otro número que lo pueda dividir. Entonces, por lo tanto, es solo un 1, un simple 1. Y bueno, esto es toda la parte de números o de teoría de números que les podemos compartir en estos momentos. Les dejo estos ejercicios para que ustedes puedan desarrollar los mínimos como múltiplos y puedan aprender. Vamos, adelante con todo. Y pues ya saben, si hay alguna consulta o algo que quieran preguntarme, con gusto se los puedo contestar. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.